El Centro de Estudios Políticos y Sociales, el Instituto Nacional Electoral, Confederación USEM y la Universidad Vasco de Quiroga le dan la más cordial bienvenida a la presentación del Índice de Desarrollo Democrático de México 2023. En este momento, me permito presentarles a las autoridades que nos acompañan en esta mañana. La licenciada Dulce María Nava Vázquez, presidenta de la Junta de Gobierno UBAC. El maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector UBAC y anfitrión de este evento. El licenciado Raúl Martínez Rubio, rector general de la Universidad Vasco de Quiroga. El ingeniero Hans Hartwig Blumeyer, representante en México de la Fundación Konrad Adenauer. De manera virtual nos acompaña Jorge Arias, director de Polilat y autor principal del Índice de Desarrollo de Democracia. También nos acompaña la contadora María Inés Pérez Alfaro, secretaria general administrativa UBAC. Está también con nosotros la maestra Lidia Nava, secretaria administrativa UBAC Santa María. Agradecemos la presencia de la licenciada Susana García Ramírez, secretaria académica de la UBAC. Y se encuentra también con nosotros el maestro Arturo Murillo Lemus, director de la Preparatoria Santo Tomás Moro de la UBAC. Agradecemos también la presencia de directivos, docentes, alumnos y distinguidos invitados que nos acompañan de manera presencial y virtual a través de nuestra transmisión. En este momento, cedo el uso de la voz al ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, rector UBAC y anfitrión de este importante evento. Buenos días a todos. Pues saludo con mucho gusto al ingeniero Hans Harwin Blaumar. No sé si se pronuncia así, pero pues bienvenido, ingeniero, que es representante en México de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias, es un honor que nuevamente estemos aquí en este evento tan importante. Muchas gracias por estar con nosotros. También, pues de manera virtual, saludo a Jorge Arias, director de Polilat, autor principal del Índice de Desarrollo Democrático, que se nos va a presentar en unos momentos. Mucho gusto en saludarte, estimado Jorge. Pues también a Juan Pablo Campos González, por ahí está, de aquel lado, que él es gerente de proyectos del Estado de Derecho, Fundación Konrad Adenauer en México, también que está con nosotros el día de hoy. A las autoridades aquí de la universidad, a la licenciada Dulce Nava, gracias por estar con nosotros, presidenta de la Junta de Gobierno, al rector Raúl, gracias por acompañarnos, la maestra Lidia, secretaria administrativa, Susana, que ahora no sé por qué nos la sentaron allá atrás, aquí debería estar, aquí hay lugar para ti, mira, vente para acá. Y bueno, pues la contadora Inés, secretaria administrativa general, Arturo. Estás muy serio, perdón por haberte robado a tu esposa para que se viniera aquí a este campus. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y es muy importante, pues la presentación que vamos a recibir el día de hoy, jóvenes, pues también directores académicos que están con nosotros el día de hoy. Muy importante, estamos en un momento crucial de nuestra historia en México. Y no me refiero solamente a lo que va a suceder en los próximos meses, que es la elección pues tan trascendental que tenemos ahora a medio año, sino que venimos en un proceso, en un camino, en un avance, en una evolución
desde hace 20, 30 años en México, en donde nuestra democracia pues se ha venido transformando, se ha venido evolucionando, se ha venido desarrollando, y también es el momento ya presente, lo que va a suceder en los próximos meses, lo que va a determinar mucho hacia dónde se va a dirigir nuestro Estado democrático en México. Y bueno, pues también comentar que la democracia para nosotros es una solución, es una forma de gobierno, es una forma en la que los ciudadanos tienen acceso a las decisiones que son trascendentes para su comunidad. En primer lugar, la comunidad cercana, pues los municipios, los estados y en este caso nuestro país. Una herramienta que ya tiene mucho tiempo que se ha utilizado, pero que siempre también se tiene que estar revisando. Lo que no se evalúa, pues no se mejora. Y para nosotros es muy importante que asumamos que este mecanismo sigue siendo vigente para los términos y objetivos que tenemos como sociedad. Pero también, pues hay que reconocer que la sola democracia, a lo mejor si nosotros tenemos un concepto de democracia en donde solamente vamos y emitimos un voto, no es suficiente. Tiene que haber cuestiones que complementen ese ejercicio que realizamos a lo mejor ya al momento de realizar nuestro voto. Tiene que haber también conciencia educada de cada uno de nosotros acerca del conocimiento de las diferentes plataformas, las diferentes propuestas, las soluciones, y no solamente en un ámbito de elección, que es lo que va a suceder en los próximos meses, sino también acerca de nuestro conocimiento de lo que están realizando los gobiernos, los mecanismos que están utilizando para plantear soluciones. Ahora tan complejo, pues por las realidades nuevas que estamos enfrentando, ¿no? Pero por supuesto que siempre tiene que tomarse en cuenta, pues también que tiene que haber honestidad. Y el ejercicio de honestidad para todos nosotros es una práctica y enseñanza particular que tenemos que estar haciendo el ejercicio diariamente, constantemente, siempre buscar ser mejores personas. Y por supuesto ahora también hablar de sustentabilidad. Hablábamos hace un rato con nuestro amigo Hans acerca de las circunstancias. El día de ayer estábamos a 30 grados, todavía estamos en febrero y realmente estas temperaturas no se veían aquí hasta el mes de pues, mayo o abril. Y realmente pues es pues a lo mejor preocupante, pero ante estas circunstancias también tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender cómo también a vivir de forma sustentable. Y esto pues implica también que dentro del ejercicio democrático cada uno de nosotros aprendamos y investiguemos, conozcamos, exploremos y hasta propongamos nuevas alternativas pues para enfrentar estos retos que tenemos como humanidad. Necesitamos nuevas soluciones y esas nuevas soluciones, yo quiero decir, con un poco de a lo mejor sana ganas de decirlo. ¿Por qué? Porque en las universidades es el lugar ideal para construir nuevas soluciones. Si ustedes jóvenes de preparatoria también, jóvenes de las facultades de ciencias económicas, ciencias sociales y todos los demás también, tenemos aquí el espacio para construir esas nuevas soluciones. Y esas nuevas soluciones que pueden ser desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación y desde el ámbito social, político, se necesitan, y es con la democracia como podemos llegarlas a hacer realidad. Entonces, por eso es importante el día de hoy conocer cómo nos encontramos. Lamentablemente, Michoacán, pues tenemos muchas áreas de oportunidad para mejorar en el aspecto democrático, pero ese es el reto que nosotros tenemos. Y aquí en la universidad siempre queremos jóvenes, aunque a veces sea un tema un poquito cansado, que ustedes vayan cada vez conociendo mejor y mejor estos pues retos que tenemos, porque son los que van a hacer el cambio finalmente en nuestra sociedad. Y yo solamente agradecer pues a la Fundación Konrad Adenauer, pues a Polilat también por presentar este informe, al Instituto Nacional Electoral que pues participa también de este ejercicio, al Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPOS, a la USEM, UNIAPAC y a todas las autoridades y equipo que trabaja aquí en la universidad por hacer realidad este evento que está, la verdad, muy bien organizado. Muchas gracias a todos y felicidades, bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero, por este importante mensaje.
Ahora recibimos en el micrófono al ingeniero Hans Hartwig Blumeyer, representante en México de la Fundación Konrad Adenauer, quienes son coeditores del Índice de Desarrollo Democrático. Muy buenos días a todas y a todos. Licenciada Dulce María Nava, presidenta de la Junta de Gobierno de la UBAC, maestro José Antonio Herrera, rector anfitrión, licenciado Raúl Martínez, rector general, autoridades académicas, estudiantes todos, estimados panelistas que vamos a escucharlos un rato más. Querido Jorge Arias, saludo virtual a Buenos Aires, en Argentina. Es un gusto y un placer estar nuevamente aquí en esta universidad, no solo porque nos acoge, sino porque es un socio, en el mejor sentido de la palabra, en esta gira por la democracia. Y presentar en el marco de esta gira este Índice de Desarrollo Democrático 2023 es motivo de sana satisfacción y de agradecimiento por haberlo logrado una vez más en tiempo y en forma, y a su vez de respetuosa preocupación por los resultados que Jorge nos presentará en un momento más. Quisiera resaltar en primer lugar que este índice es el resultado de un esfuerzo interinstitucional iniciado ya hace más de una década, en el año 2010, que se desarrolla con el esfuerzo y con el compromiso de organizaciones, instituciones tanto públicas como privadas, la consultora argentina Polilat, con Jorge a la cabeza, el Instituto Nacional Electoral aquí de México, el Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPOS, la Confederación USEM y nosotros, por nuestra parte, la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. El objetivo que nos hemos planteado a lo largo de todos estos años sigue vigente y tal vez más pertinente, más urgente que nunca, presentar con esta investigación una herramienta para dirigentes políticos, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, universidades y en última instancia ciudadanas y ciudadanos mexicanos, que permita una lectura no general, sino pormenorizada del desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados de México, entre ellos Michoacán, obviamente, identificando en cada uno, en sus 4 dimensiones, avances, retrocesos, aciertos y deficiencias. ¿En qué consisten estas dimensiones? Son 4 dimensiones. Primero, lo que hemos denominado la democracia de los ciudadanos, que es el respeto pleno a derechos y libertades civiles, compromisos ciudadanos. En segundo lugar, la democracia de las instituciones, o sea, la calidad del Estado de Derecho, las instituciones democráticas, la eficiencia política. Y luego 2 dimensiones que miden más bien los resultados del ejercicio de la democracia, o sea, está la democracia social, con la gestión pública para asegurar bienestar y equidad social, y la democracia económica, que mide la gestión pública para asegurar crecimiento y eficiencia económica. Este índice se compone de más de 50 indicadores duros, con datos públicos, y encuestas para medir justamente percepciones ciudadanas, lo cual compone tanto el ranking nacional como el desagregado en cada uno de los estados. Y los resultados, esto no es una sorpresa, es algo que vemos cada año, muestran que las dinámicas políticas en cada uno de los 32 estados de la República se desarrollan en formas muy diversas, muy distintas. Justamente a ese nivel estatal es donde el IDDMEX ha focalizado su trabajo y a la fecha, lo decimos con una cuota de orgullo nuevamente, no hay otro desarrollo, no hay otro estudio que analice y evalúe el desarrollo democrático justamente por entidad federativa. Dada la continuidad de este estudio ya a lo largo de más de una década, no solo tenemos una fotografía de momento, sino también tenemos una mirada de película que permite analizar cómo se ha desenvuelto el desarrollo democrático en los estados, la performance democrática en el tiempo. Y claro, siempre es tentador quedarse con la imagen final, eso es lo que los medios de comunicación rescatan con cierta intensidad, ese tipo de ranking o medallero olímpico
quién quedó primero, quién quedó el último, y claro que genera algo de orgullo en los que salen primeros en la tabla y una preocupación por los que están más en el tercio inferior, pero no hay que olvidarse que este ranking es una comparación intramexicana, compara entre estados mexicanos, no mide contra una ilusión de una supuesta democracia perfecta que como tal sabemos que no existe. Entonces es quién está mejor en México y no quién se acerca más a un supuesto ideal. Y estamos midiendo ese desarrollo democrático y discutiendo los alcances en el marco de esta gira, y luego vamos a escuchar a nuestros jóvenes acá qué es lo que opinan ellos de su democracia, en un contexto tanto en México como a nivel global de creciente cuestionamiento de la democracia. Y eso es preocupante, eso nos debe llamar la atención, y claro que en este año 2024, ya lo dijo el rector acá, en 2024 en México lo estamos discutiendo en el contexto de una contienda, de un proceso electoral muy próximo. Nosotros entendemos la democracia no solo como un sistema de gobierno, que siempre es imperfecto, sino más bien como un sistema político complejo y una forma de vida y de convivencia en la cual intervienen instituciones y personas, públicas y privadas, en el marco de un Estado de Derecho, también siempre imperfecto, cuyo objetivo es promover el desarrollo integral humano, económico y social, mediante la construcción de una sociedad libre, democrática, con instituciones fuertes, representativas, transparentes y sobre todo con una sociedad civil organizada y participativa, con ciudadanas y ciudadanos democráticamente activos y responsables. Y debemos tener en claro y no dejar de afirmar que la construcción de una democracia entendida de esta forma, sólida, duradera y sostenible, es un proceso y tiene que ser un proceso permanente, que no necesariamente va a ser lineal, va a estar siempre afectado por buenas o malas prácticas de sus actores institucionales y personales, de un Estado de Derecho que garantice el cumplimiento de las reglas de juego y, nuevamente, sobre todo, de ciudadanas y ciudadanos que a diario se la juegan, se involucran, ejercen sus derechos y sus deberes ciudadanos. Y uno de esos derechos, que a su vez es un deber, es la participación activa, consciente e informada en los procesos electorales. Ejercer ese derecho y ese deber es una pieza clave en el funcionamiento de la democracia y por eso instituciones del Estado, como lo son el INE, son imprescindibles para garantizar celeridad, confiabilidad y veracidad justamente de las elecciones. Y en la antesala de este 2 de junio, ya muy cerca, 3 meses, en la antesala de estas mega elecciones, en la cual las y los mexicanos definen con su voto el futuro político de su país, podemos afirmar que estas mega elecciones también son un mega desafío por todo lo que está en juego, ya se mencionaba acá, y por lo tanto también son una mega responsabilidad por ese deber ciudadano mencionado. Participar todos ustedes en esta elección y ejercer un voto consciente e informado, sí, es un derecho, pero en estas circunstancias también y sobre todo es un deber ciudadano. El Índice de Desarrollo de México pretende ser, más allá del ranking, justamente eso, un instrumento que provoque, en el mejor sentido de la palabra, los ciudadanos democráticos de entender mejor qué les pasa, qué nos pasa, y promover esa dedicación y el involucramiento de todas y todos en estos procesos. Gracias nuevamente a las instituciones que hacen posible el desarrollo de este índice, USEM, CEPOS, INE, Polilat, y sobre todo nuevamente muchísimas gracias a la UBAC por no solo, como decía al comienzo, permitirnos estar acá, sino ser un socio importante en esta gira por la democracia. Muchas gracias. Vivir en democracia para luego no participar en su evento más importante es como escuchar a tu grupo favorito todos los días y luego perderte el concierto. En la Fundación Konrad Adenauer creemos que para
cuidar la democracia hay que involucrarse, opinar y sobre todo votar. Entra a www.idd-mex.org para conocer el informe 2023 y conviértete en protagonista del desarrollo democrático de México. Este es el momento de la democracia. Muchas gracias al ingeniero Hans Blomayer por sus palabras. Y después de este video que representa el momento que vive nuestra democracia en México, recibiremos a Jorge Arias, director de Polilat y autor principal del Índice de Desarrollo de la Democracia, quien nos presentará de manera virtual los resultados del Índice de Desarrollo Democrático México 2023. Adelante. Muy bien, me he quedado sin escuchar la sala. Muy buenos días a todos, espero que me estén escuchando. Muchísimas gracias a la UBAC, me siento en casa en esta casa de estudios. Lamentablemente he ido 3 años a llevarles malas noticias y este año que tenemos noticias un poco mejores lo hago a la distancia, pero bueno, muchísimas gracias a José Antonio, a Dulce, a Raúl Martínez, a todas las autoridades de esa casa que me han recibido tan gratamente estos años y que considero una casa amiga, y como decía Hans Blomayer, aprovecho también para agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer y en su nombre a todas las otras entidades que coparticipan en este estudio. Muchísimas gracias por recibirnos siempre con tanta amabilidad y compromiso con la democracia. Permítanme dar inicio a la presentación. Como bien comentaban José Antonio y Hans, la democracia vive desafíos, vive retos enormes, no solo en México, a nivel mundial, y vamos a empezar mencionando algunos de los retos que caracterizan este momento complicado, conflictivo de la democracia. Hay problemas con la participación ciudadana, hay una especie de desafección por la incertidumbre y la turbulencia que se han integrado como una constante del futuro de la democracia, y esa tensión permanente con la incertidumbre y la turbulencia va deslegitimando a las autoridades de la democracia. Vivimos un momento muy importante, lo mencionábamos el año anterior, se produce la revolución más importante de los últimos siglos, que es la lucha de la mujer por su empoderamiento y por una equidad real de derechos y de oportunidades en democracia. La política, la participación, la democracia viven un momento tremendo porque la mayoría de los políticos está discutiendo y hablando sobre los fantasmas y con los fantasmas del siglo pasado. Entender esta realidad compleja, dinámica, para diseñar la sociedad y la política de manera creativa es ahora imprescindible, aunque lamentablemente todavía la política no parece estar encontrando respuestas en la democracia global. La democracia representativa, que surgió como una respuesta a la participación ciudadana en la primera revolución industrial, necesita indudablemente transformaciones. Las instituciones reciben estas presiones a través de mutaciones y adaptaciones, buscando nuevos caminos de participación y compromisos ciudadanos hasta el presente sin poder lograrlo con éxito. Los avances tecnológicos cada vez más descomunales y acelerados forman parte de nuestra vida diaria, pero destruyen ese orden en el que fuimos criados, incluso los que hace pocas décadas que estamos en este mundo. La inteligencia artificial, el machine learning, la Internet de las cosas serán adoptadas este año por el 60% de las empresas del mundo, y según el Banco Mundial, este fenómeno llevará a un aumento del 40% de la productividad global, conmocionando las estructuras productivas, la forma de producir y la forma de comercializar. Los desafíos globales que involucran la ciberdemocracia, el impacto de la inteligencia artificial y de todo el complejo de las comunicaciones virtuales renuevan los grandes desafíos que no están resueltos, que ya traía la democracia. Estados ineficaces,
la resolución de inequidades irresueltas, obviamente, el desarrollo económico inclusivo para todos, las oportunidades de acceso equitativo en educación, en trabajo, en salud, en justicia, la administración transparente, la participación ciudadana, una construcción masiva de ciudadanía que nos permita a todos ser democráticos, participar democráticamente de la vida y de las instituciones en democracia, son los enormes desafíos que trae esta democracia global y que obviamente se hacen sentir también en la democracia mexicana. Pero la democracia mexicana ha tenido avances en lo que hace a participación ciudadana. Les decía que en el caso de Michoacán, este año hay relativamente buenas noticias, pero México en general ha experimentado una mayor participación ciudadana, también entre los jóvenes. Aquí dice especialmente, pero también es cierto que en varios sectores, en varias entidades del país, los jóvenes todavía no están con el nivel de participación y compromiso democrático que se demanda. Se han ido renovando, realizando elecciones libres y justas. El INE ha tenido mucho que ver, nuestro socio en este proyecto. La celebración de elecciones regulares y la alternancia en el poder, tanto a nivel federal como estatal, son indicativos de un sistema democrático que se ha ido consolidando. Veníamos de un momento muy especial en la vida institucional de México, pero la diversidad de partidos políticos ha ido contribuyendo a una competencia electoral más rica, más allá incluso de la percepción que seguramente muchos de ustedes tienen. Estamos en una democracia imperfecta, cada uno vive en una democracia que dista mucho todavía de estar en el nivel de democracia y de transparencia que queremos. Hay corrupción e impunidad, la corrupción sigue siendo un obstáculo importante para el funcionamiento de la democracia, se cumplen formalidades, pero sin controles efectivos, y la impunidad de algunos sectores erosiona la confianza y socavan la salud de la democracia. La violencia política y social que campea en muchas regiones del país representa una amenaza para el proceso democrático en curso. La seguridad de los candidatos, la integridad de las elecciones demandan una atención especial, particularmente en este proceso electoral. Hay víctimas de delitos violentos en los territorios en los que el crimen organizado se ha hecho fuerte y año con año se suman miles de víctimas que nos enajenan de la democracia, nos sacan del espacio público, de libertades, de derechos que son esenciales para el funcionamiento de la democracia. Entre los retos, obviamente, la participación ciudadana, que tiene mucho que ver también con la desigualdad social y regional. La persistente desigualdad social y económica entre las entidades federativas, donde algunas parecen enclaves europeos y otras se asemejan mucho más a la realidad de los sectores más pobres de América Central o de América Latina, constituyen un enorme desafío para el desarrollo democrático. Esta polarización con la que se convive en México y que se ha convertido lamentablemente un dato de la geografía democrática mundial, es creciente y se utiliza por el poder para perforar ese ruido de comunicación que existe en la opinión pública. Hay muchos medios, muchos intereses, diversas tribus, diversas voces, y entonces desde el poder a esa democracia que es diversidad trata de centrarla en mensajes centrales, tanto a favor y en contra de los oficialismos, y allí se pierde esa pluralidad de voces que es esencial para la pluralidad democrática, para la diversidad democrática, y se apropian del espacio público los discursos polarizados, radicalizados y negacionistas. Los resultados nacionales en el IDDMEX nos muestran que hay una sustancial mejora en el clima de opinión pública, en la valoración de los derechos y de las libertades, pese a la percepción que tenga cada uno de ustedes. Las respuestas en nuestra encuesta anual sobre derechos y libertades marcan que hay una buena percepción respecto de años anteriores, respecto de derechos y libertades, y que incluso hay una percepción de mejora en la corrupción. Imaginen que mejora un 35,3% a nivel de la opinión pública y la de libertad de prensa avanza casi un 17%. Todos estos datos impactan en la mejora general que presenta este IDDMEX 2023,
con un promedio nacional de 5.594 puntos, con una suba del 31,2 respecto del año anterior. Esta perceptible mejora en los promedios, sin embargo, corre serio riesgo de perderse, de malograrse, si persiste este clima de división, de enfrentamiento que vuelve estéril el diálogo democrático. La significativa recuperación de este año es una muy buena noticia y abre las puertas a una expectativa de crecimiento para el desarrollo democrático que obviamente esperemos confirmarlo cuando hablemos del IDDMEX 2024. En lo que hace a los resultados, el promedio nacional de la dimensión democracia de la ciudadanía sube un 21,9%, alcanza su mejor valor de la serie, con 5.755 puntos de promedio nacional. En democracia de las instituciones es muy leve la suba, casi un 4% respecto a 2022, y es muy bajo aún el promedio. Imaginen que democracia de la ciudadanía está en casi 5.800 puntos del promedio nacional y en cambio democracia de las instituciones está en casi 3.700 puntos, 2.100 puntos menos que la dimensión democracia de la ciudadanía. En democracia social mejora el promedio y 6 entidades califican con alto desarrollo por encima de los 1.000 puntos respecto del promedio nacional. En democracia económica no hay grandes avances y solo 3 entidades mejoran su calificación: Baja California, Nayarit y Quintana Roo. Podemos observar aquí el índice general del IDDMEX de este año. Ya vamos a hablar de lo que sucede con Michoacán. Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México lideran el ranking 2023 por encima de los 8.000 puntos. Hay 8 estados que califican con alto desarrollo democrático este año. Hay 14 con desarrollo medio, o sea, se ha desplazado la zona de bajo y mínimo desarrollo con menos estados hacia abajo. 6 entidades presentan bajo desarrollo. Y Veracruz, Zacatecas, Guerrero y Morelos son los únicos 4 estados que este año califican con mínimo desarrollo en un nivel de aplazo por debajo de los 3.000 puntos. Veamos ahora rápidamente, en el tiempo que dispongo, de los resultados de Michoacán. Les decía que me hubiera gustado este año estar presencialmente para traerles esta buena noticia de que Michoacán avanza 2 lugares en el ranking nacional respecto del año 2022, luego de 4 años de registrar un desempeño con calificaciones de mínimo desarrollo. En este informe sale de ese grupo y pasa de 2.342 puntos que tenía el año anterior a 3.702 en 2023. No es un puntaje de los mejores del país, pero significa un avance importante que le implica alcanzar el lugar 26 en el ranking, aún con bajo desarrollo. Mejora su desempeño en 2 de las 4 dimensiones de las que les hablaba Hans del desarrollo democrático, sin superar el promedio nacional. Así vemos la ubicación en el ranking, que se ubica en el lugar 26 con 3.722 puntos, todavía en zona de bajo desarrollo democrático, que son los que aparecen allí con un color lila fuerte. En lo que hace a la democracia de la ciudadanía, registra 5.773 puntos, por lo que se coloca en el lugar 18 del conteo de la dimensión, califica con desarrollo medio, no destaca en ningún indicador de la dimensión, aunque supera el promedio del país en aquellos que derivan de la encuesta ciudadana. O sea, decíamos que la encuesta mejoraba y Michoacán es uno de los estados donde la sociedad está mostrando una mayor satisfacción con los derechos, las libertades y su evaluación de la democracia. Por el contrario, en adhesión política, o sea, en lo que hace a la participación electoral, ha sido uno de los peores registros del país y en el resto de los indicadores recibió puntuaciones por debajo del promedio. En lo que hace a democracia de las instituciones, suma su segundo peor registro de la serie, con 2.019 puntos, o sea, en una zona de mínimo desarrollo, retrocede casi un 10% respecto del año anterior,
y continúa, como en los 3 años precedentes, en el grupo de mínimo desarrollo. Ocupa el lugar 29 del ranking. Las variables medidas en esta dimensión presentan puntajes mayoritariamente muy bajos, entre los mínimos de México, y esto significa que Michoacán presenta enormes posibilidades de avance en la dimensión de democracia de las instituciones que obviamente necesitamos trabajar. En lo que hace a democracia social, presenta también un retroceso de más de 700 puntos, llegando al puesto 23 de la dimensión, con bajo desarrollo, pese a que en esta dimensión Michoacán no tenía uno de sus peores desempeños respecto de las otras dimensiones del índice de desarrollo democrático. Se mantiene en 695 puntos negativos por debajo del promedio nacional, con una calificación de bajo desarrollo. Se ubica en el lugar 24 del ranking de la dimensión. Los indicadores en general de esta dimensión no contribuyen a mejorar su IDDMEX. Solo es destacable la puntuación en desigualdad, y también registra un valor superior al promedio en el indicador correspondiente de inversión. En las demás variables obtuvo puntajes muy bajos, generando un resultado general que no es positivo en esta dimensión para Michoacán. En lo que hace a democracia económica, la última dimensión que vamos a revisar respecto de los resultados de Michoacán, con 695 puntos por debajo del promedio, califica con bajo desarrollo, ofrece un mejor desempeño que en el 2022 y se ubica en el sitio 24 del ranking de la dimensión. Los indicadores de esta dimensión tampoco contribuyen a un gran desempeño del IDDMEX para Michoacán, solo exhibe una valoración destacable en el indicador de desigualdad, que es un índice importante de la dimensión económica, ya que nos habla de una sociedad que valora de alguna manera la equidad económica y social. Sin embargo, también registra un valor superior al promedio nacional en el indicador de inversión, pero en el resto de las variables presenta puntajes muy bajos, generando un resultado general que no es positivo. Luego de 4 años podemos señalar como avances que había estado con mínimo desarrollo, mejora más de 1.400 puntos y califica con bajo desarrollo. Entre sus avances también mejora en democracia de la ciudadanía y levemente en democracia de las instituciones. Entre los retos podemos mencionar participación electoral. Mencionábamos que había tenido un muy mal desempeño en esta medición. El tema de la inseguridad, combatir la inseguridad y profundizar la lucha contra la delincuencia es la mejor manera de asegurar el ejercicio de derechos y libertades. Desarrollar políticas de equidad en altos cargos por parte de las mujeres. 18 de los 32, el 70% de los estados de México tiene una equidad total entre hombres y mujeres en los cargos de responsabilidad. Michoacán tiene para mejorar, para avanzar en esto, así que es un indicador que esperamos que el año próximo podamos medirlo con un mejor desempeño que el que presenta hasta ahora. Necesitamos lograr mayor transparencia en los asuntos públicos y combatir la corrupción, optimizar los procedimientos de rendición de cuentas legal y social, que es una forma de contribuir a esa transparencia y a combatir la corrupción. Entre los retos mencionamos también la necesidad de mejorar y transparentar la administración de justicia y la seguridad pública, porque en la medida en que haya justicia se combate mejor a la delincuencia. Sistematizar la atención de demandas sociales y lograr eficacia en esa atención de demandas sociales, particularmente de aquellos sectores que están por fuera de la inclusión social y económica que demanda la democracia. Mejorar la asignación y uso de recursos en materia de salud pública particularmente, indudablemente también tendrá que ver con lograr mayor equidad
mejor salud, sobre todo para infantes y para jóvenes, de manera que la democracia también reciba mejor calidad de vida para esos niños y esos jóvenes. Incrementar el PIB per cápita, desarrollar una mayor complementariedad entre Estado y sociedad y optimizar la recaudación fiscal local para adquirir mayor autonomía son los elementos que necesitamos para que haya realmente mayor desarrollo económico en la entidad. Identificar estos caminos virtuosos y los rezagos para mejorar las políticas públicas y el comportamiento de los principales actores de la democracia nos va a permitir consolidar y acentuar ese comportamiento positivo que medimos este año. Pero lo central es qué estamos haciendo hoy aquí cada uno de nosotros. Estamos reafirmando el compromiso personal por mejorar nuestro propio metro cuadrado de democracia, nuestro comportamiento personal, nuestra familia, nuestra comunidad, en el ámbito en el que cada uno de nosotros puede y debe contribuir. Ese es nuestro reto personal, nuestro reto familiar, nuestro reto social, nuestro reto comunitario, nuestro reto como universidad. Así que muchísimas gracias por escucharme y obviamente sigo atentamente ahora las reflexiones del panel. Muchas gracias. Agradecemos a Jorge Arias por esta presentación de resultados y le extendemos un afectuoso saludo hasta Argentina. También agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente a las personas que nos acompañan de las unidades académicas y Tres Marías de la UBAC a través de nuestra transmisión por YouTube. En este momento vamos a pasar a un momento sustancial de la mañana. Un elemento vital para la democracia es el diálogo y destaca la importancia de escuchar la voz de los más jóvenes. Es por ello que daremos paso a un momento destacado donde escucharemos a nuestros jóvenes panelistas que serán moderados por Juan Pablo Campos González, gerente de proyectos de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer en México, de quien me permito leer la siguiente semblanza. Juan Pablo Campos es egresado de la Escuela Libre de Derecho con estudio en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos encargado del área Estado de Derecho para México en la Konrad Adenauer Stiftung. Es autor de trabajos publicados en materia de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Análisis Político. Responsable de la gerencia y coordinación del proyecto Índice de Desarrollo Democrático de México, responsable de la gerencia y coordinación de la estrategia de proyectos Sin Justicia No Hay Democracia, ejecutada en conjunto con México Evalúa, el Cyrus R. Vance Center for International Justice de la Barra de Abogados de Nueva York, la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados AC y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras instituciones. Damos la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestro moderador. Hola a todos y todas, muy buenos días. Primero que nada, reiterar el agradecimiento en nombre de la Fundación Adenauer a la Universidad Vasco de Quiroga, que nos abrió hoy las puertas y que, además, por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de la preparación de este evento, que ha quedado, la verdad, muy bonito. Y no es gracias a la Fundación Adenauer, sino gracias al equipo de la Universidad Vasco de Quiroga. Y gracias sobre todo a ustedes, a los jóvenes que nos acompañan. Vamos a iniciar con este panel y les pediría que pongan un poco de atención porque no solamente ellos van a ser los únicos que van a participar. Voy a empezar por presentar muy rápidamente a los panelistas en orden alfabético y después iniciamos entonces sí con el panel.
En primer lugar, y les pido un aplauso cuando terminen de nombrar a cada uno de sus compañeros y compañeras. En primer lugar está Alexa J. Bravo Salguero. Un aplauso, por favor. Jorge Emilio Garibay Torres, por allá, por favor. Edith Piña Díaz. Antonio de Jesús Rincón Medina. Y María Desiré Torres Cardona. Vamos entonces a empezar, y la primera pregunta que yo les plantearía a ustedes, y voy a empezar en esta ocasión con Jorge, sería, acabamos de ver los resultados del Índice de Desarrollo Democrático y específicamente se nos habla de los resultados a nivel nacional y los resultados para el caso de Michoacán, perdón. ¿Cuáles serían, desde tus percepciones, tu opinión respecto a los resultados que se presentaron para el estado de Michoacán? Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Pues triste, ¿no? El único apartado en el que estamos sobre el promedio es el de democracia de los ciudadanos, con una diferencia, si no hago mal mis cálculos, de 0.018 puntos. O sea, prácticamente nada. Y las demás, pues ni sacamos las cuentas, ¿no? Es un trabajo loable el que hacen en todos los registros, en todas las métricas, pero pues estamos mal, hay que decirlo, ¿no? Tristemente presentamos un bajo desarrollo democrático cuando vemos que pues nuestro estado tiene muchísimo potencial, con cosas que ya sabemos, ¿no? Hay inseguridad, hay inestabilidad política, tenemos un gobierno omnipresente en los spots, no hace falta mucha observación, pero pues ineficiente en sus labores de gestión. Hay una eficiencia económica próspera, pero solamente para quienes saquean nuestras tierras y se aprovechan. Y hay que decirlo, el gran poder económico que significa el crimen organizado en nuestro estado. Triste, pero pues con la área de oportunidad que significa que los jóvenes y pues también los adultos, no solamente se trata de juventud, podemos trabajar en nuestro estado. Muchas gracias, Jorge. Entonces, Jorge nos dice dos cosas. Uno, es triste en principio los resultados. Dos, hay muchos retos para el estado de Michoacán. ¿Tú coincidirías, Alexa, que los resultados en principio son tristes, independientemente de que Jorge nos decía que son mejores resultados que los de años anteriores? ¿Y coincides un poco con los distintos retos que nos plantea Jorge? Antes de que me respondas, yo les pediría que puedan ingresar a sus teléfonos a la plataforma Mentimeter, que quizá lo han utilizado con algunos de sus maestros, y que ingresen el código que aparece aquí en pantalla, por favor, para que puedan ir participando en el panel de discusión conforme avanzamos en la dinámica y ya veremos después. Ustedes les van a prestar una serie de encuestas por acá. Entonces, Alex, estaba yo contigo. ¿Cuál sería tu percepción respecto a los resultados para Michoacán? Y si coincides un poco con lo que comentaba hace un momento Jorge. Bueno, primero, buenos días y muchas gracias a la Asociación Conrad y a la UBAC por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Y sí, coincido con mi compañero porque ya que aunque hay mejoras, aún nos queda un camino por recorrer. Aún nos estamos encontrando en el puesto 26 con bajo desarrollo. Mejoramos solamente 2 de las 4 dimensiones. Y pues es necesario que como una sociedad tomemos conciencia de esto y más que nada los jóvenes pensemos y analicemos en el país que estamos formando, ya que pues lo vamos a vivir nosotros y nuestros hijos. Entonces, Alexa ya empieza a decirnos, los jóvenes tenemos que involucrarnos, y yo iría un poco por allá. Les pediría que levanten la mano quienes piensan, que están aquí, nos acompañan aquí, que vivimos en efecto en una democracia. ¿Quién piensa que vive en una democracia en México? De menos de 50, con todo respeto. A ver, ¿quién piensa que no vivimos en una democracia? ¿Los demás no saben si viven o no en una democracia o por qué no? A ver, ¿quién piensa que no vivimos en una democracia en México? ¿Por qué no piensas que vivimos en una democracia? Bueno, yo pienso que en estos años ha habido mucho favoritismo con ciertos políticos y contactos más que nada. A veces se llega a la política por los contactos y no por las ideas que tienen las personas. Entonces, hay muchas personas con muy buenas ideas, pero que no llegan a hacer nada por culpa de otros que tienen contactos o es muy fácil llegar para ellos.
una cuestión de nepotismo. Ese es el problema de democracia en México, dice. Y allá coincidías, tú parecías decir, sí, tienes razón. ¿Por qué estás de acuerdo con eso? ¿O por qué crees que no vivimos en una democracia? Está bien. Entonces, regresaría con ustedes y decíamos, aquí nos dice nepotismo, hablábamos de retos y también nos decía de la importancia de los jóvenes. Yo le preguntaría a Jesús, ¿cuál es tu percepción nuevamente respecto de los resultados del Índice de Desarrollo Democrático para el Estado de Michoacán? ¿Y cuáles son los retos que tenemos? Bueno, coincido mucho con mi compañero Jorge. Creo que de por sí son alentadores un poco por la subida que hemos tenido en el ranking nacional. Pero si nos especificamos en ciertos ámbitos, en ciertas áreas que estudia el Índice de Desarrollo Democrático aquí en México, bueno, tenemos una subida en la democracia de los ciudadanos, es decir, pues que sabemos y conocemos y nos formamos en el ejercicio de derechos y nuestras libertades. Obviamente, pues esto es un poquito entendible porque este año pues hay elecciones presidenciales, hay campañas electorales, entonces las personas empiezan a ver un poquito más su importancia, la importancia del voto, la importancia de su participación. Pero, ¿qué pasa cuando terminan estas elecciones presidenciales, ¿no? ¿Qué pasa con la democracia social? Después de formarnos, después de estudiar cada candidato y definir por quién votar, ¿qué pasa en los años siguientes? ¿Qué pasa con el desempleo? ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Con la salud? ¿Con la educación? Nos interesa al momento de elegir a algún candidato la formación, nos interesan las campañas, nos interesan sus propuestas, pero ¿qué pasa después? ¿Nos sentimos de verdad conformes con nuestra elección en el momento de marcar una casilla? ¿Qué pasa después con los que son electos? Entonces, es mi reflexión acerca del Índice de Desarrollo Democrático aquí en Michoacán, que bueno, si por si tenemos esta subida en interesarnos por nuestros derechos de voto, por nuestras libertades, pero después en la democracia social estamos en números muy bajos. Muchas gracias, Jesús. Deciré, y yo iría un poco en la última parte, la primera parte que nos decía en relación con qué es lo que pasa después con una elección. Entonces mi siguiente pregunta sería, ya dijimos que la democracia en México no está funcionando muy bien y que tampoco en el caso de Michoacán, y nos dijeron retos, nos hablaron aquí de nepotismo y de la importancia de los jóvenes. ¿Cuál crees que es el elemento más importante para que podamos a largo plazo construir una democracia sólida? Entonces, se trata de tener ciudadanos comprometidos, se trata de tener mayor participación ciudadana, y eso está un poco vinculado, o se trata más bien de partidos políticos que funcionen bien, de gobernantes que sean responsables. ¿Cuál es tu percepción respecto de lo que más importa para la democracia o la construcción de una democracia? Bueno, en este ámbito, en mi opinión y en la experiencia que he vivido durante estas elecciones, lo más importante en primera es que los ciudadanos estemos más involucrados en las cuestiones políticas. Las cuestiones políticas son las cuestiones que están sucediendo en tu entorno, en tu ámbito social, desde tu colonia, tu municipio, tu estado y tu país. Entonces, para que haya una mejor representación de los funcionarios, servidores públicos, porque eso también es importante, la ciudadanía tiene que aprender esa diferencia. Nosotros vemos a los servidores públicos como funcionarios. Funcionarios quiere decir que son aquellas personas que nos representan, pero con una prepotencia de que ellos mandan y están por encima del pueblo. En cambio, los servidores públicos, nosotros nos dedicamos a servir a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no nos vemos que somos más que los ciudadanos. Somos iguales y estamos para servir a los ciudadanos y escucharlos. Entonces, desde ese punto, tenemos que empezar a ver la situación en la cual nos encontramos socialmente. Creemos que los ciudadanos siempre van a ser menos, y no es así. Los servidores públicos venimos de la sociedad. No es como que nos hayan traído de otro lado o de otro planeta y por eso somos corruptos, no. El que haya corrupción es un efecto de que algo malo está sucediendo dentro de la sociedad. Simplemente podemos verlo desde nuestras escuelas. Cuando no hay proyectos que se acatan, cuando hay profesores que cumplen con todos los requisitos y ellos ya no pueden seguir dando clases porque hay profesores que, como bien conocemos los jóvenes, entraron por palanca, compañeros, etcétera, etcétera. Puedo decir el sinfín de historias o vivencias que nosotros los jóvenes hemos vivido, vaya, y pues bueno, ahí podemos ver que la corrupción impera en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que corregir esa situación desde la casa, para que haya un reflejo efectivo que nos
ayude a avanzar, a vivir en una sociedad donde no haya tanta corrupción y también en confiar en nuestras instancias. Por ejemplo, todo el mundo, ahorita que los estaba escuchando, decían, no, es que yo no creo que vivimos en una democracia. Acuérdense que existe el Instituto Nacional Electoral, conocido como INE. El Instituto Nacional Electoral se encarga de vigilar lo que es el conteo de votos y ver que las votaciones, las elecciones, sean todas transparentes, legítimas y que la persona que decida votar lo haga de forma libre, sin la situación de amenaza, corrupción, etc. ¿Qué pasó durante estos sexenios? ¿Me pueden decir qué instituto fue el más violentado? ¿El que ha tenido muchas más amenazas? ¿El que ha sido degradado socialmente? El INE. Como dice el dicho, en donde se escucha que el agua cae o que el agua corre, es porque el río agua lleva. ¿Qué significa? El INE está haciendo un buen trabajo y eso a las personas que apoyan la corrupción o que apoyan ser ellos los que elijan quiénes son los que nos van a representar, no les agrada. Es por eso que ha sido muy bombardeado, a tal grado que les han quitado el porcentaje para que ellos puedan cumplir eficientemente su ejercicio. Entonces, primero tenemos que conocer qué instituciones o qué instancias nos apoyan, involucrarnos en nuestras noticias, porque eventualmente nos van a alcanzar. Entonces, yo creo que más que nada es informarnos e involucrarnos en nuestra sociedad. Eso sería una de las principales cosas, y el también tener confianza en nuestros representantes que sabemos que cumplen y que dan resultados, los cuales se van a ver reflejados socialmente. Gracias, Desiree. Entonces, Desiree dice, para que haya una democracia que funcione mejor, necesitamos ciudadanos más comprometidos. Y eso tiene que ver con temas de corrupción, tiene que ver con mayor información, con institutos electorales que funcionen de manera mejor. Todo eso requiere, en principio, ciudadanos más informados y más comprometidos. ¿Tú coincides, Edith? Coincido, pero sin embargo me gustaría destacar que creo que también la participación activa de nosotros como jóvenes es fundamental. Y me gustaría hacer un recuento que hace poquito vivimos la Marcha por la Democracia y la verdad fue muy gratificante ver a tantos jóvenes preocupados por su democracia. Porque si nosotros como ciudadanos no defendemos eso, jamás vamos a ser escuchados. Y cuando nosotros como jóvenes nos involucramos y participamos activamente, vamos a tener la capacidad de contribuir a una mayor representatividad y va a ser más legítimo la forma de gobierno. Y también cuando nosotros nos involucramos más, podemos exigir más transparencia, más responsabilidad y honestidad de nuestros representantes. Y así también ayudaremos a prevenir el abuso de poder y la corrupción. Y otro factor que considero importante pues, es que haya una diversidad política y una competencia electoral. Y a esto me refiero a que a partir que hay diversos partidos políticos, nosotros como jóvenes tenemos la capacidad de ver en cuál nos gustaría encaminarnos más o ver cuál se acerca a nuestras necesidades. Muchas gracias, Edith. Entonces es nuevamente participación ciudadana por una parte, no solamente en las elecciones, sino involucrarte en temas como la marcha y en particular la importancia de que los jóvenes se involucren en los temas de democracia, pero otros temas que también están vinculados como lo es el pluralismo político o la diversidad en los partidos políticos y que conozcamos las propuestas. Yo les recuerdo, si pueden meterse porfa a menti.com y ingresar el número que aparece aquí arriba y que se los digo, 870-870-59, otra vez, 87, me siento que estoy vendiendo productos de televisión, 870-870-59. Y ahí sí pueden ir participando en las preguntas que les están haciendo. Ahora, la siguiente pregunta sería entonces, regreso con Jorge, y sería, hemos hablado de lo que es más importante para la construcción de una democracia y en general hemos hablado de la necesidad de ciudadanos comprometidos, pero también de otros temas como diversidad en partidos políticos. ¿Tú coincides con esa posición en principio? Y iría ya con la siguiente pregunta que es, ¿tú qué opinas que va a pasar después de la elección de 2024 con la democracia en México? Y esto va más allá de los partidos políticos. ¿Cuál crees que va a ser el futuro de la democracia o el impacto que va a tener en las elecciones en la democracia, que pues es todavía una democracia muy joven? Muy bien. Hay que partir de un principio y me encanta que haya un Menti, aunque voy a hacer el mío propio. Quisiera que levantaran la mano, también no excluyo a los adultos,
¿Quién participa en instituciones más allá de su familia y su escuela o trabajo? Pueden levantar la mano. Y nos preguntamos por qué la democracia pues de repente no va bien. No es un regaño, es un reto, ¿no? No lo decimos. ¿Qué sucede con las instituciones? Las instituciones no solamente son las que están aquí atrás, la UBAC, el INE, claro, son muy buenas. Las instituciones no solo es gobierno. La primera institución es la familia, es donde uno aprende a relacionarse en sociedad, ¿no? Tan sencillo como un equipo de fútbol en donde aprendemos a ser mejores porque entrenamos, entre compañeros nos motivamos a ser mejores, aprendemos reglas de convivencia. Esas son las verdaderas instituciones. Entonces, si nosotros no formamos parte de instituciones, si no nos agrupamos en movimientos, no les digo que en partidos políticos, porque los jóvenes hemos perdido muchas veces la confianza en los partidos políticos, pero en agrupaciones de cualquier tipo, pues no esperemos que la democracia mejore mucho después de las elecciones. Otra cosa, referente a los partidos. No sabemos ya cuál es de derecha, cuál es de izquierda, con qué convicciones nos vamos a juntar. Vieja política, nueva política, se dice mucho y casi no se transmite nada. No va a cambiar nada si se escoge a Xóchitl, si se escoge a Claudia, si sale algún tercer candidato, si nosotros no nos ponemos las pilas y ponemos a trabajar, en especial los jóvenes. Si nos interesa la ecología, la política, la tecnología, la ciencia, lo que nos interese, podemos hacer una institución sobre eso. A lo mejor lo tocamos más adelante en otra pregunta, pero nada va a cambiar si nosotros no trabajamos. De acuerdo, entonces la urgencia de participar en agrupaciones políticas para fortalecer la democracia, nos dice Jorge por una parte, en agrupaciones en general, no solamente políticas. Y yo les preguntaría un poco en ese mismo sentido de lo que hemos platicando para pasar a las siguientes preguntas, es a ustedes, y les prometo que ahora sí no les hago preguntas subsecuentes, pero sí me ayudan levantando la mano, sus profesores no pueden voltear, está prohibido que volteen, es ¿quién va a ir a votar o quién sí quiere ir a votar el próximo 2 de junio? No está mal. ¿Quién no quiere ir a votar? Y se vale, creo que es perfectamente válido decir yo no quiero ir a votar por X, Y o Z. ¿Quién no quiere ir a votar? Levanten la mano con una cierta cantidad de orgullo. Alguien que se anime a decirme por qué le da igual, no le interesa. ¿Tú? Primero que nada, buenos días y en general pues en parte mi opinión personal es más que nada, bueno, se define por el simple hecho de que bien dicen que un voto puede definir o no quién queda o no, pero por ejemplo me gustaría mencionar lo que fue en el caso de López Obrador. Realmente la diferencia fue más del doble de los votos y en general a veces por mucha iniciativa que uno pueda llegar a tener o no, o realmente no influye nada en la sociedad o simplemente escojamos o no, ninguna opción es apta para un verdadero cambio. Parece ser que ya está decidido las cosas y que al final si vas o votas no importa mucho, ¿no? Déjame, te pregunto otra cosa, y perdón que... lo segundo sería, ¿tú te sientes atraído por alguna de las opciones que hoy están en la boleta electoral? La verdad no, dice. Ok, muchas gracias. Vuelvo, entonces me quedé con Jorge, sería Alexa, y sería la misma pregunta. Ahorita viste y hay una buena cantidad de alumnos que dicen nosotros sí vamos a ir a votar. ¿Cuál crees que va a ser la consecuencia para la democracia mexicana de los votos de tus compañeros que sí van a ir a votar? Bueno, dentro del padrón electoral hay aproximadamente 98 votantes ya inscritos, lo cual es las elecciones más votadas de la historia. Y creo que esto ya nos refleja pues que la sociedad está despertando, aunque es de una manera lenta, pero está despertando. Y esto quiere decir que pues por primera vez no va a ganar la mayoría de la minoría, sino realmente la mayoría del país. Y es necesario que las personas voten y tomen en cuenta que su voto sí va a hacer la diferencia. De acuerdo. Jesús, un poco la misma pregunta. ¿Cuál va a ser la consecuencia a largo plazo de esta elección y de la gente que va a ir a votar en la democracia mexicana? Bueno, también coincido de que cada voto cuenta, ¿no? Ya lo decía nuestro compañero, pues se lo han repetido varias veces. Pero creo que justamente podemos ver un ejemplo muy tangible aquí en este foro. Pues cuando sacamos nuestra INE a los 18 años, pues es nuestra primera vez votando, ¿no? Tenemos esta emoción del primer voto, entonces ahora sí, ¿no? Todos vamos a votar y todos comentamos de política, todos hablamos de ello.
Pero justamente, regreso a mi participación anterior, pues después se nos va quitando ese interés. Entonces, de 18 en adelante, a los 20 y tantos años, nos desinteresamos de la política, pues justamente a los 18, al tener nuestra credencial para votar, fuimos a votar y vimos que nuestro voto para el candidato, pues no ganó el candidato, entonces nuestro voto pues no sirvió casi nada, ¿no? Que él le suma 1 o 2 votos más, de todos modos no íbamos a ganar. Nos quedamos con esa mentalidad, pero es ya hasta más tiempo después, a los 26, 27, 28 años, que nos damos cuenta que en realidad ese voto sí valía. Y nos damos cuenta en el ámbito laboral, en el ámbito después de la universidad, que pues un cambio de régimen político pues sí afecta. Y sí afecta en nuestro empleo, sí afecta en nuestra economía, sí afecta en nuestro sector público, sí afecta en el sector salud, por ejemplo. Entonces es, creo yo, normal que siendo joven nos desinteresemos de justamente pues estas elecciones, pues el voto, uno más, uno menos. Pero más tiempo después nos daremos cuenta que en realidad, si nos interesa la economía, si nos interesa la salud, si nos interesa la educación, nos tiene forzosamente que interesar la democracia y forzosamente tenemos que darnos cuenta que nuestro voto sí cuenta. Muchas gracias, Jesús. Y lo que dice Jesús es muy importante, parece que sobre todo para los jóvenes. A veces se piensa que las elecciones consisten exclusivamente en ir a votar y que luego gobierne quién sabe qué. Quién sabe quién, perdón. Pero lo que importa entender es, esa persona que gobierna sí tiene un impacto directo en nuestro día a día, en nuestras posibilidades para ser más o mejores profesionales, para tener mejores empleos y mejores salarios, para tener más o mejores pensiones. Todo ese tipo de cosas que son políticas públicas están íntimamente vinculados con el momento en que nos enfrentamos en la soledad de la caseta de elección con la boleta electoral. Y de ahí la importancia de que voten. Pero me llamaba la atención que nuestro compañero, ¿cómo te llamas tú? Ángel decía, yo no me siento muy identificado con ninguna de las propuestas o con ninguna de las alternativas que hoy están en la boleta electoral. Entonces yo te preguntaría a ti, Desiree, lo que es la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo, en el entendido de que no todos tus compañeros están dispuestos a votar? Y si hoy tú fueras candidata a la presidencia de la República, ¿cuál sería, y están aquí en una especie de debate presidencial, cuál sería tu propuesta que sería la más importante para convencer a los jóvenes de que voten por ti? ¿Sería el tema de desempleo, el tema de educación? ¿Cuál es tu propuesta para los jóvenes? Uy, ¿por dónde empiezo? Pues, en primer grado, a mí, como joven, me preocupa la situación de seguridad, la situación de salud y educativa. Seguridad, ¿por qué? Levanten la mano de quienes están aquí presentes, quienes han perdido amistades, familiares o conocen a alguien cuyo familiar se encuentra desaparecido por el poder fáctico. ¿Quiénes de ustedes han visto noticias de las madres buscadoras que hasta la fecha siguen buscando desde los cerros, los pozos, en todos los rincones de nuestra nación para ver si encuentran aunque sea una prenda de sus hijos desaparecidos? ¿Quiénes de aquí pueden caminar libremente en la noche sin sentir que alguien los persigue? Sin tener que voltear atrás a ver si alguien no los quiere secuestrar. ¿Quién de aquí no se enteró cuando incendiaron los bares o las áreas de recreación para nosotros los jóvenes? La cuestión de seguridad, ese sería mi principal punto. No solo la seguridad en el ámbito de que aseguren nuestra vida, sino también la seguridad económica para que genere movimiento en nuestro país y empiece la inversión, para que empresas puedan llegar y hacer que crezca la economía. La cuestión de salud. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que hay en este sexenio es cuando más índices de niños con cáncer han fallecido porque no se les ha brindado el apoyo? La cuestión de salud, ese sería también otro punto. La cuestión ambiental, simplemente el lago de Cuitzeo ya está seco. La cuestión hídrica en nuestro país está en una situación grave. Ahorita quizás no lo vemos, pero después esto va a ser escaso. Y finalmente la cuestión de educación. Yo lo que quiero es que los jóvenes como nosotros tengamos más oportunidad de empleo. ¿Saben que el 33.4% de los jóvenes que terminan la universidad solamente son ellos los que encuentran empleo? El otro porcentaje sigue viendo cómo le va a hacer para poder conseguir un trabajo. Y simplemente muchas veces solo se quedan en la situación de ser pasantes.
Yo lo que quiero es que haya una preparación para mi nación, oportunidad para los jóvenes, que haya un avance en la educación. Actualmente sacó un estudio por parte de las instituciones o de o organismos internacionales, en donde mencionaban que México tiene 20 años de retroceso de educación. Esa es una situación vergonzante. Entonces, yo creo que esas 3 opciones son las que yo acataría para resolver, para que podamos tener una nación digna, segura, donde haya progreso, donde podamos los jóvenes sentirnos representados. Esas serían mis propuestas. Ok, entonces Desiree nos dice 1, seguridad, 2, agua, 3, educación. El tema de seguridad es un tema muy interesante y muy problemático porque nosotros, esta generación de la que ustedes forman parte, y que creo que ya no es mi generación, ahora sí, pero su generación es la primera generación en la historia de México que no ha conocido una realidad alterna a esto, a este constante estado de una especie de guerra civil en donde, vamos, me impresiona la cantidad de alumnos y alumnas que tienen familiares y amigos desaparecidos. En esa medida, debería ser una de las prioridades y les comparto eso, en todos los foros en donde estamos con jóvenes, en universidades, siempre la mayor preocupación es seguridad. Y yo les diría, ¿qué están proponiendo para resolver la seguridad los candidatos a la presidencia de la República? ¿Quién sabe? Entonces, pasaría yo a Edith y decía un poco lo que decía Desiree, seguridad, educación, agua, ¿alguna otra cosa que tú como joven sea una preocupación? Tú eres médico, quizá por ahí hay algo que decir. Sí, pues respecto a con mi compañera Desiree, coincido mucho en el aspecto de la seguridad y más porque cuántas noticias no hemos escuchado de miles de jóvenes que son atacados por el crimen organizado. Y lo más común es que mataron a un joven, pues se relaciona con el crimen organizado cuando no debería de ser así. Y el otro tema son las oportunidades laborales. Creo que uno cuando termina la carrera piensa en que voy a encontrar un empleo, el empleo va a tener un buen sueldo. Sin embargo, actualmente no tenemos esa posibilidad, ya que para poder tener un empleo digno tenemos que tener una experiencia muy larga para poder ser acreedores a ese trabajo. Entonces, a mí me gustaría que hubiera más oportunidad laboral, que no pidieran tanta experiencia y que fuéramos capaces de recibir un sueldo digno, porque eso también hace que muchos jóvenes se vayan a estudiar o a trabajar a otros lugares, realizando trabajos que no son acordes a lo que estudiaron. Y respecto al tema de la salud, creo que es muy importante que se sigan implementando reglas o normas que favorezcan también la salud de los jóvenes. Y ahorita está muy de moda o un tema muy actual es la salud mental. Y creo que también eso es algo que influye mucho en que nosotros logremos desarrollarnos plenamente y lograr ejercer una democracia adecuada. Muchas gracias, Edith. Entonces, Edith nos dice, por su parte, además de seguridad, que ya lo habíamos platicado por allá, nos dijo el tema de salud y en particular el tema de salud mental y por otra parte, más oportunidades de empleo y con mejores salarios o con un salario digno. Candidato Jorge, ¿usted coincide o tiene alguna otra propuesta para los jóvenes? No, todas me parecen muy buenas. Lo del agua también es un claro ejemplo. Aquí se puede ver la salud mental es súper necesaria. Pero yo diría algo más focalizado, más grande, por así decirlo, más vertebral, no necesariamente más importante. Pero los jóvenes no somos un eje, ¿no? A veces sucede que nos vemos a los jóvenes como un ladrillo y los políticos lo usan como material político, ¿no? ¿Y cómo nos compran? Con temas de comunicación, de educación, ponle una cancha a los jóvenes, pon un taller artístico a los jóvenes y con eso compra su voto. Y está bien que los jóvenes estemos en esas cosas, pero hay jóvenes, aquí son de humanidades, tengo entendido, que están preocupados por muchas cuestiones. ¿Y por qué no puede haber jóvenes en salud? ¿No? Nosotros solitos nos encerramos. Jóvenes se preocupan para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes nos preocupamos por salud, por medio ambiente, por seguridad, por economía, no solo por nosotros mismos. No nos vivimos viéndonos el ombligo y tampoco nos deberían poder comprar con becas o cosas así. Y otra sería, justo siguiendo esa misma línea, una renovación institucional, ¿no? La política social en México es un clientelismo constante. Ya lo dijimos, ¿no? Becas,
ahí te va este apoyo, pero tristemente no se resuelve de buena manera. ¿Para qué sirve? Para generar votos. Te quito el apoyo si no votas por mí. ¿Qué debería haber? Instituciones. Muchas veces escuchamos, está el Estado y está el mercado, y se acabó. ¿Qué pasa con la sociedad civil? Que no va a velar tal vez solamente por su ingreso ni por su capital político. Somos los jóvenes los que tenemos esa disposición de, mi tema es, no sé, el medio ambiente, pues me voy a meter de lleno con un idealismo muy saludable, ¿no? A conseguir esos logros. Debe ser un esfuerzo unido entonces entre el gobierno que apoye, el mercado y la sociedad civil para lograr vertebrar el poder y dejar de caer en la política social pues retrógrada, por así llamarlo, y un avance que de verdad nos comprometa a todos. Renovación de instituciones y específicamente se enfoca, Jorge, a decirnos la importancia de que haya programas sociales que no estén dedicados a generar clientelas populares. Les vuelvo a preguntar a ustedes, y es la pregunta que le hacía yo a Ángel al final, ya no tienes que levantar la mano, no te preocupes. ¿Quiénes de ustedes se sienten identificados por alguna de las dos o tres, puede ser que alguien de la tercera, de las propuestas para ser presidente de la República y sobre todo las propuestas que tienen? No me importa tanto la persona, sino quién se siente identificada. Nadie. ¿Quién, ahora díganme un poco, quién no se siente identificada? ¿Quién no votaría, o sea, no les interesa ninguna de las dos? Porque sin miedo, ya te... Sí, lo siento, pero... Nada más dime por qué no y qué te importaría que estuviera incluido. Pues primero que nada, buenos días. A mí realmente siento que estas dos candidatas que hay, o sea, que se escucha más su nombre en redes sociales y así, a mí me parece un poco de circo mediático. Siento que sus propuestas no están tan bien concluidas y por decir, hay veces en las que mencionan una cosa y ven que la opinión popular está de acuerdo con otra cosa y la cambian. Entonces, como esa incertidumbre de, o sea, ¿qué me estás proponiendo? Es lo que a mí no me haría, o sea, no me hace identificarme con ninguna de las dos. Siento que yo, en lo personal, necesito más como seguridad al momento de plantear las propuestas y no solamente ver cómo se va la opinión pública, sino que realmente sean propuestas que tú pensaste y basándote en un área de oportunidad. No simplemente de, ay, toda la gente está de acuerdo con esto, me pongo a grabar TikToks y para, o sea, presumir mi imagen y solamente eso. Entonces yo siento que le falta también más como seriedad al tema. Pues yo creo que necesitamos muchas cosas. Primero que nada, siento que educación en el ámbito político. Bueno, yo soy estudiante de psicología y yo hablo desde mi ignorancia porque no estoy tan relacionada, más aparte de lo que yo he investigado. Y pues mi investigación, y creo que de la mayoría se basa más que nada en ver como por redes sociales que se nos da o así. Yo me baso mucho en la historia, me gusta mucho la historia. Entonces como que mi opinión se basa en eso. Pero siento que a todos nos hace falta más educación en todos los aspectos, no solamente en el político, sino también en el aspecto de salud y en el aspecto también de empatía. Siento que a este país le hace falta muchísima empatía, de no solamente opinar desde mi posición, sino también voltear a ver al de al lado y decir, ok, esta persona no está en mi posición, también que le hace falta. Siento que eso es lo que nos diferencia. O sea, ver el de al lado y decir, o sea, que también le hace falta no solo a mí, y no solamente concentrarnos en nuestra idea egoísta de qué es lo que me hace falta a mí, pero también, o sea, tenemos que tenernos en cuenta, claro. Okay, perfecto. Aquí nos dicen entonces la importancia de más educación. Un aplauso para su compañera, por favor. La importancia de mayor educación y, en particular, más empatía o una ciudadanía más empatía. ¿Coincides, Jesús? Sí, va contigo, ¿no? No, perdón, con Alexa, perdón. Sí, coincido. También coincido con mi compañera en que realmente las candidatas están más preocupadas haciendo TikTok o haciendo una imagen pública pues que la gente le agrade, a que realmente ver los problemas que hay en el país. Creo que el hecho de dar becas a personas que están estudiando solamente es una manera de tapar. Realmente pues
todo lo que hay en educación. Como dijo mi compañera, estamos 10 años de atraso a nivel mundial, tenemos muy mala educación. También eso de dar becas a las personas que no pueden tener trabajo, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, pues es una manera también de tapar que realmente hay un desempleo muy fuerte en México. Cuando sales de la carrera no sabes a dónde dirigirte, porque también cada vez las prestaciones para un trabajador son menores. Entonces creo que sí son puntos muy importantes de resaltar. Muchas gracias, Alexa. Jesús, que habla de la importancia de un primer empleo, que por ahí habíamos empezado, de hecho, con Edith, si ustedes se acuerdan. Bueno, creo justamente coincido mucho con las opiniones de todos. Y bueno, cada uno habla desde su ámbito, ¿no? Yo les comparto, soy estudiante todavía de preparatoria, entonces en mi ámbito, en mi trinchera, en lo que yo sé, sí me preocupan las becas, sí me preocupan que la universidad nos dé las herramientas congruentes, sin adoctrinamientos, sin ideologías erróneas, sino que nos den solamente las herramientas para que nosotros mismos como jóvenes podamos decidir sí o no. Perfecto. Terminaríamos entonces, y voy a empezar con Edith esta última ronda, porque es la última parte, ya no tengo mucho tiempo, y les pediría que muy brevemente me digan por qué creen que es importante la participación de los jóvenes y cómo invitarían a sus compañeros a que el próximo 2 de junio participen en las elecciones. Y empezaría entonces con Edith. Perfecto. Pues bueno, como se ha estado mencionando, nosotros los jóvenes en esta elección somos la parte fundamental, somos la población que más va a resaltar. Y me gustaría mencionar que a lo mejor nosotros, o muchos de nosotros, no conocemos mucho de política, pero no necesitamos conocer de política para votar o para querer generar un cambio. Me gustaría invitarlos a que ejercieran su voto porque el candidato no es el que define la agenda política. Nosotros los jóvenes tenemos derecho a elegir qué queramos que sea tratado y qué temas deben de tratar nuestros representantes. Así que espero a ver muchos de ustedes allá afuera ejerciendo su voto. Muchas gracias, Edith. Jorge y luego Desiree. Híjole, pues convencernos de que nuestro voto de verdad vale. López Obrador, Ángel, ¿por ahí estás? Claro que sí. López Obrador me parece que ganó con menos del 20%. Nosotros en lista nominal de jóvenes somos el 30%. Si nos ponemos de acuerdo, podemos decidir la presidencia. Nuestro voto de verdad vale la pena. Ahora, el voto no acaba en la vida política. Y la vida política no solo son votaciones y partidos políticos y spots muy bonitos con saco. Son las carreras que quieren estudiar o que están estudiando. Es el trabajo que pueden hacer en un grupo, movimiento, institución aparte de la que pasan en su tiempo y lo pueden disfrutar. Política es todo lo que hacemos. Y el valor que podemos ponerle es muchísimo. No hay que tener miedo a hablar, a salir a las marchas, a platicar con nuestros amigos sobre estos temas. De verdad, yo creo que son apasionantes y todos los hemos disfrutado mucho. No tengan miedo. Su voto y sus acciones valen más de lo que creen. Gracias, Jorge. Deciré lo más breve posible porque se nos acaba un poco el tiempo. Claro. Más que nada, como decían mis compañeros, nosotros los jóvenes tenemos un gran poder en cuanto a la decisión que va a tomar el rumbo de nuestro país. Nosotros tenemos en nuestro poder si nuestro país va a progresar o no. Yo busco que haya resultados diferentes en mi país. Por lo tanto, yo voy a optar por la opción que me asegure una nueva y mejor estrategia, como diría Einstein. Es estúpido la persona que cree que el realizar una misma estrategia una y otra vez, al final va a obtener mejores o diferentes resultados. Nosotros buscamos resultados diferentes, por lo tanto, los invito a que elijan una estrategia diferente. ¿Saben que una de las candidatas está mirando hacia los jóvenes? No les diré quién. Necesito que ustedes se informen y ustedes a través del voto libre y secreto elijan quién va a ser. Esa candidata está diciendo, hay que renovar la educación, hay que mejorar las instituciones de preparación para los jóvenes, renovar la situación de la competencia, para que ellos luego puedan tener un mejor desarrollo. ¿Cuántos de nosotros no queremos ya al tener 20 años o así poder independizarnos, tener una casa propia y todo, que antes nuestros padres podrían tener? Les invito a que voten, se informen, ejerzan su derecho, que por más de casi unos 100 años esto no era posible porque había corrupción. Eso pues es lo más breve que voy a comentarles y los invito y espero verlos ahí el día de las votaciones, que será de forma... ahora sí que de forma discreta
transparente y ustedes van a tener de la libertad de elegir quién va a representarlos. Gracias, Desiree. Alexa. Pues creo que es importante votar porque es el México que nos vamos a quedar. Los jóvenes apenas vamos empezando realmente nuestra vida y somos los que más van a salir afectados de esto. Los adultos ya han votado, ya han tenido las consecuencias de sus mismos votos y los jóvenes somos los que seguimos. Es necesario que busquemos las soluciones para los problemas que actualmente estamos enfrentando porque pues somos las principales víctimas, entonces también es obligación de nosotros buscar la manera de arreglarlo, no solo del gobierno y de esperar a que el candidato solucione la vida de todos por obra de magia, no, también es parte de nosotros y de poner nuestro granito de arena. Finalmente, el más pequeño de todos, Jesús, por favor. Bueno, como jóvenes nos debe de interesar justamente nuestro futuro. Si en los próximos años vamos a tener medicamentos en el sector público de salud, si en el futuro vamos a tener un patrimonio propio, si en el futuro vamos a velar por nuestras libertades religiosas, por nuestros derechos, si nos importa todo esto, tenemos que salir a votar. Y tenemos que salir a votar pensadamente, formadamente. Y como joven es fácil también movilizarnos un poquito. Como ya lo comentaba mi compañero Jorge, somos casi el 30% de la población mexicana. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo este 30% para movilizarnos dentro de redes sociales, por ejemplo, a un tema muy actual? ¿Por qué no vamos de joven a convencer que el voto es importante, que el voto va a definir nuestras oportunidades en el futuro y que probablemente este cambio o no cambio del régimen político nos va a afectar de una manera directa o indirecta en muchos ámbitos de nuestra vida? Muchas gracias, Jesús. Les pido en primer lugar un aplauso para sus compañeros. Y también para los pobres que tuve que yo pedirles que hablaran desde el público, un aplauso para ellos también. Con esto damos entonces por concluido el panel y yo simplemente les diría dos cosas muy rápidamente. Uno es, me parece que hay una sensación, y sobre todo en ciertos sectores sociales a los que ustedes pertenecen, por el tipo de universidad a la que van, de que la democracia en México parece estar en riesgo, por muchas razones. Parece estar en riesgo por falta de participación ciudadana, por lo que va a pasar después de las elecciones. Y se habla continuamente en medios y en periódicos sobre lo que va a pasar y cómo va a pasar después del 2 de junio con la democracia mexicana y con el constitucionalismo que fuimos construyendo a lo largo de los años. Mi impresión es que en efecto parece que hay un cierto riesgo para la democracia, específicamente con algunos temas que se están planteando ahora después de esa elección. No obstante, creo yo que es importante que recordemos que si la democracia está en riesgo, no es porque de repente alguien haya decidido ponerla en riesgo, sino porque colectivamente decidimos ponerla en riesgo, por una parte con falta de participación y por otra parte porque esa democracia que construimos a partir del 2000, cuando fue la transición democrática en México, pues la verdad es que le quedó a fallar a mucha gente. Mucha gente se sintió que no funcionaba en la democracia. Y de ahí que si queremos solucionar la democracia o salvarla, lo que tenemos que hacer es atender las causas de por qué la gente está tan enojada con la democracia. Y eso tiene que partir, como decía su rector hace un momento, de las universidades, pero de los jóvenes. Porque ustedes son los que tienen que entender que la democracia no solamente consiste en el voto, sino que consiste en la salvaguarda de todas sus libertades. Usar Facebook, usar TikTok, escuchar la música que ustedes quieran, salir de antro cuando se les pegue la gana, siempre y cuando los dejen sus papás, ¿verdad? Pero todo eso es lo que está en juego cuando hablamos de democracia, su propia libertad. Y de ahí que mi invitación, como todos lo que han hecho sus compañeros, es voten el próximo 2 de junio e involúcrense. Sí, la democracia es de vez en cuando aburrida y que parece algo muy lejano, pero entendamos y entiendan ustedes que en cada decisión democrática está en juego su futuro. Y ustedes tienen un futuro que parece mucho más complejo que el de las generaciones pasadas, por 1.000.000 de razones. Mejorarlo depende entonces de ustedes. Les agradezco enormemente y les agradezco mucho a las autoridades de la universidad que nos abrieron las puertas y me parece que les vamos a dar unos regalitos, pero no sé si lo van a anunciar desde allá o desde acá, entonces déjenme. Muchas gracias a nuestro moderador.
Gracias también a nuestros panelistas que esta mañana nos han enriquecido con este espacio de diálogo tan importante para la construcción de nuestra democracia. Rogamos por favor a nuestros panelistas permanecer en el escenario para hacerles entrega de un presente por su participación, para lo cual pedimos a las autoridades nos acompañen al frente. Invitamos a la licenciada Dulce Nava, al ingeniero José Antonio Herrera, al licenciado Raúl Martínez y al ingeniero Hans Blumayer que nos acompañen para entregar estos presentes. Muchas gracias. Les pedimos a nuestros panelistas que puedan tomar sus lugares. Y en este momento, para clausurar este evento, le damos la bienvenida al licenciado Raúl Martínez Rubio, rector general de la Universidad Vasco de Quiroga. Muy buenas tardes. Cuando estaba yo escribiendo el mensaje para ustedes, había leído en el WhatsApp que disponía de 30 minutos, pero luego ya, ahora que lo revisé bien, dice que son 3. Así que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible en bien de ustedes. Mi mensaje le puse muy simple: nuestra frágil democracia. Desde luego saludo a quienes hoy están aquí representando a la Fundación Konrad Adenauer, a Hans, a Jorge, a Juan Pablo. Saludo, gracias por mostrarnos estos avances democráticos en nuestro país y Estado. Saludo a todos los compañeros de la universidad. Saludo a los participantes, estudiantes y a todos los que hoy están aquí interesados en este tema. Es esperanzador para nuestro país y Estado que hay jóvenes inquietos y preocupados de los aspectos políticos. Quizá la mayor tragedia a la democracia mexicana es la apatía y la ignorancia. Y le digo a una chica en el salón, ¿es cierto que es la apatía y la ignorancia? Y contesta, no sé ni me interesa. Pero esos son en otros salones, que pasa allá en China, en otros países, aquí no. Nuestra democracia mexicana es reciente y frágil. Apenas el PAN ganó la primera presidencia municipal en Quiroga, Michoacán, digo, aquí de uno de nuestros municipios, en 1946. Las manifestaciones de 1968 cimbraron al sistema y hubo cierta ruptura y apertura al tema democrático. La gubernatura de Baja California que ganó Ernesto Rufo en 1989, las elecciones del 88, donde el maquío recorrió todo el país y tenía cerrado todo, el dinero, los medios, y tuvo la habilidad para ir abriendo paso a la democracia. Así llegamos al año 2000 con la alternancia en la presidencia después de 70 años de un gobierno y de un partido hegemónico. Así que caminar hacia un proceso democrático fue mediante un largo proceso de liberación política conocida como la transición democrática. Se construyó en la desconfianza, lo que nos llevó a edificar un complicado, amplio y abultado y muy complejo andamiaje institucional con normas por demás engorrosas, pero frente a un partido hegemónico primero y después mayoritario, las oposiciones vendieron cara a su lealtad para concebir un sistema político democrático. A diferencia de otras experiencias de transición democrática en el mundo, la nuestra
fue muy a la mexicana, sin los hombres de Estado para visualizar y conducirla estratégicamente, muy lejos de una cultura democrática verdadera y con una mínima participación de los ciudadanos. Es por eso que frente a la suma de actos de corrupción, inseguridad, violencia, pobreza y un mediocre crecimiento económico, la narrativa de un populista ambicioso de poder a cualquier costo hizo crisis para dar paso a su triunfo en la presidencia en el año 2018. Y la mayoría del Congreso, por parte de su movimiento, sus aliados, los siempre oportunistas minipartidos que vivieron y siguen siendo los peones del poder. A 5 años de gobierno, más de 180,000 homicidios dolosos, cuando la seguridad se iba a resolver el primer día de gobierno. Más de 100,000 desaparecidos, muchos de ellos familiares nuestros aquí. Más de 1 millón de muertos en la pandemia. ¿Cuántos perdimos a nuestras familias y amigos y vecinos? Más de 200,000 mentiras a los mexicanos en cada mañana. Y pareciera que eso ya no nos asombra, ya no nos conmueve. Históricamente, la mayoría de las reformas se hicieron a solicitud de las minorías y después de un proceso electoral federal, y no desde el poder antes de iniciar un proceso electoral como ahora se pretende. Pero ahora ya estamos en medio de un sí y un no. Polarizada la sociedad, nos etiquetan como si eso definiera lo que somos. Como reflejo mismo de esta polarización, lo que queda es que luchemos para que las reformas políticas constitucionales no frenen la democracia. El daño a la democracia ya se ha venido haciendo y más se hará, pero aún es salvable si impedimos las reformas constitucionales que tienen como objetivo destruir la democracia y volver a un partido hegemónico y un poder presidencialista del cual fuimos saliendo como sociedad. Pero si la oposición y las autoridades electorales como el INE o el Tribunal Electoral, diezmadas, desacreditadas, atacadas desde el poder, no realizan su trabajo de vigilar y cuidar las elecciones, su actuación histórica tampoco contribuiría a salvar la democracia o seguirá siendo justificadamente el pretexto para los ataques y la continuación del populismo y su narrativa. La solución tiene que ser la participación ciudadana para que el populismo aliado a la delincuencia no gane la presidencia o tenga mayoría en el Congreso que le permita hacer las reformas con las que se destruirá nuestra frágil democracia. Es fundamental la participación no solo de los jóvenes, sino de los jóvenes universitarios. En las elecciones del año 2021, las intermedias, fue triste en un análisis que presentó la Coparmex, que los que menos participaron en esas elecciones fueron los universitarios. Los que tenían mayor grado académico se ausentaron de ir a votar. Y aquí diría una frase que el McHugh vino a decir en esta universidad en 1988. Tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Pero además nos dijo a nosotros, yo era estudiante del UBAC, jóvenes, no se trata de cambiar de amo, sino dejar de ser perro. Hay que ser claros, no hay necesidad de una reforma política electoral. Las elecciones federales del año 2018, 2021 y las estatales y locales de los años posteriores así lo certifican. La solución está en la participación responsable y numerosa de todos los ciudadanos y principalmente de ustedes jóvenes que no han vivido los tiempos pasados de un régimen hegemónico, autoritario y destructor de la sociedad y de la democracia. Muchas gracias por su interés.
Muchísimas gracias al licenciado Raúl Martínez Rubio. De esta manera terminamos nuestro evento agradeciendo su valiosa participación. Les recordamos que pueden encontrar la información de los resultados del Índice de Desarrollo Democrático en la página web www.idd-mx.org. Invitamos a nuestros panelistas y autoridades a pasar al frente para la foto oficial. Agradecemos de nuevo su presencia. Que tengan un excelente día. Vivir en democracia para luego no participar en su evento más importante es como escuchar a tu grupo favorito todos los días y luego perder tu conciencia. En la Fundación Konrad Adenauer creemos que para cuidar la democracia hay que involucrarse, opinar y sobre todo votar. Entra a www.idd-mex.org para conocer el informe 2023 y conviértete en protagonista del desarrollo democrático de México. Este es el momento de la democracia.